¿Saben que hay una frase que dice que quien tiene miedo muere a diario? Qué musiquita de mierda. Igual, yo me llevo un taxi y pretendo que el que maneja sea Borges. ¡Ibai! La vida con ese traje es un infierno, ¿eh? My favorite number. Yeah. 14 has always been my favorite number. Bueno, antes de empezar quiero hacer una pequeña aclaración. En este video voy a hablar sobre un accidente muy reciente que afectó a varias personas, entre ellas Gaspi, Oliver Tree, Lucas Vignale y otras personas más. Mi intención es tratar este tema con el máximo respeto posible hacia sus familiares, amigos y todas las personas que todavía están atravesando este momento tan difícil. No voy a analizar el accidente en sí, ni a mostrar imágenes sensibles, ni tampoco especular sobre por qué pasó lo que pasó, porque de eso ya se habló mucho. Lo que quiero hablar hoy es algo diferente, algo que es bastante curioso y que probablemente ya habrán visto varias cosas sobre este tema. Quiero hablar de una serie de coincidencias que comenzaron a circular en internet después de la tragedia. Estas coincidencias llamaron la atención de miles de personas y también hicieron que muchos se preguntaran si realmente podían ser simples casualidades o si tenía alguna explicación. Entonces, cuando pasó esto, me pregunté si ya habían otros casos donde hayan habido tantas coincidencias. A lo largo de la historia existieron varias tragedias rodeadas de coincidencias tan sorprendentes que incluso hoy siguen apareciendo en libros, documentales y publicaciones en internet. Y eso nos lleva a una pregunta bastante interesante. ¿Por qué estas historias nos impactan tanto? ¿Por qué nuestro cerebro siente la necesidad de conectar cada detalle, incluso cuando ocurrieron en momentos completamente distintos? Por eso, hoy vamos a hablar de algunos de estos casos que generaron mucha impresión por la cantidad de coincidencias que tenían y también vamos a ver por qué sucede esto. Primero me quiero presentar, soy Mai y en este canal voy a estar subiendo todo lo relacionado a misterios, encuentros paranormales, casos y todo eso que a mí me encanta. Y si les gusta este tipo de videos, les agradecería que se suscriban y ahora sí, comenzamos con el video. Después del accidente, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, homenajes y noticias sobre lo que había pasado. Pero al mismo tiempo, empezó a pasar otra cosa. Muchas personas empezaron a revisar videos viejos, publicaciones, también entrevistas de Gaspi, Oliver Tree y Lucas Vignale para ver si encontraban algún detalle llamativo. Y ahí fue donde empezaron a aparecer las famosas coincidencias. La primera tenía que ver con la propia fecha del accidente, que fue el 14 de junio de 2026, alrededor de las 9 de la mañana. A partir de ese momento, muchas personas empezaron a fijarse en los números 14 y 6 porque parecía que se repetían en muchos lugares. Por ejemplo, muchos recordaron un encuentro entre Flor Vigna y Oliver Tree. En ese video, Flor le regala una campera con el número 14. Lo curioso es que Oliver, apenas la ve, responde que ese era justamente su número favorito. Después aparece otra publicación relacionada con el videoclip de Flowers, una de las canciones de Oliver Tree. En el segundo 27 del video se lo puede ver limpiando una avioneta y justo la parte que está limpiando tiene el número 6. Puede parecer un detalle normal, pero después del accidente muchas personas empezaron a compartir los videos diciendo que era mucha coincidencia. Pero luego empezaron a encontrar varias más relacionadas a esos números. En el accidente fallecieron 6 personas, otra vez el número 6. Después muchos usuarios fueron a buscar un video que Gaspi había publicado en diciembre de 2024 cuando volvió a las redes después de varios años de ausencia. El video se llama La Vuelta de Gaspi y en una de las escenas aparece un taxi. En el vidrio puede verse claramente el número 0614. Después encontraron otro detalle en ese mismo video. Hay una escena donde Gaspi parece sentirse mal y justo en ese momento la imagen se va completamente a negro. Eso ocurre exactamente en el minuto 14 con 6 segundos. Pero aparte hay otra coincidencia más dentro del mismo video. En el minuto 6 con 14 segundos, Gaspi menciona a Jorge Luis Borges. Qué musiquita de mierda. Igual, yo me llevo un taxi y pretendo que el que maneja sea Borges. Y si buscamos información sobre Borges, podemos ver que él murió un 14 de junio de 1986, exactamente 40 años antes del accidente. Las personas que seguían buscando coincidencias fueron todavía más lejos. Se dieron cuenta de que si sumaban los números del año 1986, el resultado era 24, y si después sumaban el 2 y el 4, volvía a aparecer el 6. También
También señalaron que Borges murió a los 86 años y 8 más 6 da 14. Después empezaron a hacer cuentas con los cumpleaños de las propias víctimas. Según esos cálculos, a Oliver Tree le faltaban exactamente 14 días y 6 horas para cumplir 33 años, mientras que a Gatsby le faltaban 6 meses y 14 horas para cumplir 24. También volvió a hacerse viral un video llamado Gatsby Camino a la Velada. En ese video, exactamente en el minuto 14 y 6 segundos, se escucha el sonido de un helicóptero que aparece mientras Gatsby hace flexiones como parte de su preparación para la velada de Ibai. También aparecieron coincidencias relacionadas a Lucas Vignale. Algunas personas encontraron una publicación que había subido a Instagram el 14 de junio de 2022, exactamente 4 años antes del accidente. En la primera foto aparece parado sobre un auto completamente destruido, algo que de cierta manera la gente lo relaciona con el accidente. Pero la que más llamó la atención fue la cuarta imagen. Ahí aparece una foto de su pierna sobre el auto con una referencia al Salmo 91:11, un versículo que dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Luego la gente empezó a revisar con más detalle las canciones y los videoclips de Oliver Tree. En el video de Flowers, por ejemplo, hay una escena donde aparece parado entre 2 helicópteros. Además, varias personas aseguraban que algunas de sus canciones hablaban sobre accidentes, sobre la muerte o sobre despedidas, y que vistas después de la tragedia parecían tener un significado completamente distinto. La canción que más se compartió fue Playing with Fire. Había quienes decían que la letra parecía describir a la perfección lo que había ocurrido, aunque otros sostenían que esa interpretación solo era posible porque ya la gente sabía cómo había terminado todo y buscaban alguna conexión con lo que había pasado. Con Lucas Vignale ocurrió algo parecido. Su último video publicado antes del accidente también empezó a hacerse muy viral. En este video aparece él con el Cristo Redentor de fondo, cierra los ojos durante unos segundos y en la descripción solo escribió una palabra: #Dios. Así como estas se encontraron varias más, pero la cosa es que esto me generó curiosidad para buscar qué otros casos similares habían pasado donde hayan muchas coincidencias, así que me puse a buscar y encontré que habían muchos que pasaron hace un montón de tiempo. Así que ahora les voy a contar sobre otro caso que tiene muchísimas coincidencias y trata de un barco que seguramente ya conocen. Uno de los casos más famosos ocurrió hace más de 100 años y gira alrededor del Titanic. Probablemente ya conozcas la historia. El 15 de abril de 1912, el transatlántico más famoso del mundo se hundió en el océano Atlántico después de chocar contra un iceberg. Más de 1500 personas perdieron la vida y el desastre quedó grabado para siempre en la historia. Hasta ahí no hay nada fuera de lo común, pero lo raro es que una persona descubrió que 14 años antes del hundimiento, un escritor había escrito una novela que hablaba sobre exactamente el mismo accidente. El autor se llamaba Morgan Robertson y en 1898 escribió un libro titulado Futility or the Wreck of the Titan, o como se diga. El barco de la novela se llamaba Titán, y ahí empiezan las coincidencias. En la historia, el Titán era el barco más grande y lujoso jamás construido. Era considerado prácticamente insumergible, algo que se decía anteriormente del Titanic antes de zarpar. Pero eso no era todo. En la novela, el Titán atravesaba el Atlántico Norte durante el mes de abril. En medio del viaje, chocaba contra un iceberg y el barco terminaba hundiéndose. Hasta ese momento ya habían claras similitudes, pero cuando la gente empezó a comparar los detalles, encontraron varias coincidencias más. Los dos barcos tenían un tamaño muy parecido. Ambos estaban diseñados para transportar miles de pasajeros. Los dos alcanzaban velocidades similares y también tenían un problema que después sería muy criticado. Ninguno de los dos llevaban suficientes botes salvavidas para todas las personas que iban a bordo. Cuando el Titanic realmente se hundió en 1912, mucha gente quedó impactada al descubrir que esa novela existía desde hace más de una década. Y como era de esperarse, mucha gente empezó a preguntarse de que si era una predicción, que si había mucha coincidencia o que simplemente el escritor tenía mucho conocimiento sobre cómo iba a evolucionar la industria naval y que por eso escribió algo parecido. Hubieron muchas personas que creían que al haber tantas similitudes entre el caso y la novela, era imposible que todo fuese una casualidad. Otros recuerdan que en aquella época los barcos eran cada vez más grandes y rápidos y que pensar en un
accidente de ese tipo no era tan loco como parece. Pero fuera cual fuera la explicación, el caso del Titán y el Titanic se convirtió en uno de los casos más famosos cuando hablamos de coincidencias en tragedias. Y lo curioso es que décadas después ocurrió otro caso muy similar. Bueno, si el caso del Titanic te pareció increíble, este caso te va a impactar mucho más. Los protagonistas fueron dos presidentes de los Estados Unidos, Abraham Lincoln y John Kennedy, dos hombres que vivieron en épocas completamente diferentes. Uno gobernó el país durante la Guerra Civil estadounidense en el siglo XIX y el otro casi 100 años después, en plena Guerra Fría. A simple vista no parece tener nada en común, pero muchas personas empezaron a comparar la vida de ellos y descubrieron que había una cantidad de coincidencias que hasta el día de hoy se sigue hablando y circulando por internet. Lincoln fue elegido presidente en 1860. Kennedy también fue elegido presidente en 1960, exactamente 100 años después. Lincoln y Kennedy fueron asesinados un día viernes. Los dos recibieron un disparo en la cabeza mientras estaban acompañados por sus esposas, y los dos murieron antes de terminar su mandato. Hasta ahí ya son varias coincidencias, pero hay muchas más. Los dos fueron sucedidos por un vicepresidente de apellido Johnson. En el caso de Lincoln fue Andrew Johnson, nacido en 1808. En el caso de Kennedy fue Lyndon Johnson, nacido en 1908. Otra vez exactamente un siglo de diferencia. Después aparecieron coincidencias relacionadas con los asesinos. El hombre que asesinó a Lincoln fue John Booth, nacido en 1838. Y el principal sospechoso del asesinato de Kennedy fue Lee Harvey Oswald, nacido en 1939. Una vez más, las fechas estaban separadas por casi 100 años. Aunque acá hay una diferencia de un año, pero bueno, todos fingen demencia diciendo que sí, hay coincidencia. Pero bueno. Y todo eso hizo que mucha gente empezara a pensar que había algo más detrás de toda esta historia. También otra cosa que se dice es que Lincoln tenía una secretaria de apellido Kennedy que le habría recomendado no asistir al teatro el día del atentado. Y que Kennedy tenía una secretaria de apellido Lincoln quien supuestamente le pidió que no viajara a Dallas. No sé si es verdad, pero bueno, son cosas que se dicen. Después aparecieron otras que son todavía mucho más curiosas. Lincoln fue asesinado en un teatro llamado Ford. Kennedy viajaba en un automóvil Lincoln fabricado por la compañía Ford. Y hay otra más. Después de dispararle a Lincoln, Booth se escapó del teatro y fue a esconderse a un granero. En el caso de Oswald, según la versión más difundida, él primero disparó desde un depósito de libros y luego fue encontrado en un teatro. Dijeron que era como si se hubiera invertido, aunque no sé qué tiene que ver un depósito de libros con un granero, pero bueno, dijeron que había coincidencia. Con tantas coincidencias juntas, era inevitable que empezaran a surgir todo tipo de teorías. Algunas personas estaban convencidas de que no podían ser simples casualidades. Otras empezaron a revisar una por una esas afirmaciones y descubrieron que no todas eran completamente ciertas. Algunas sí estaban bien documentadas, pero otras fueron exagerándose con el paso de los años hasta convertirse en una especie de lista que se fue copiando y pegando en un montón de libros, páginas de internet, redes sociales, lo cual es lógico porque siempre hay gente que inventa y exagera todo. Eso demuestra que cuando una historia está llena de coincidencias llamativas, con el tiempo la gente suele seguir agregando nuevas conexiones, incluso cuando algunas no están del todo comprobadas. Y eso mismo ocurrió con otro caso que también se hizo muy famoso y es el que les voy a hablar a continuación. Después de encontrar casos como el del Titanic o las coincidencias de Lincoln y Kennedy, me encontré con otro caso que se hizo muy popular en internet. Es conocido como Curse of 911 o en español sería La Maldición del 911. Todo empezó después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Como seguramente recordás, aquel día 4 aviones fueron secuestrados. 2 impactaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, otro contra el Pentágono y un cuarto cayó en Pensilvania antes de llegar a su objetivo. Fue uno de los acontecimientos más impactantes de la historia reciente. Al igual que los casos anteriores, muy poco tiempo después empezaron a circular por internet listas enormes de supuestas coincidencias. La idea era siempre la misma, que el número 11, el 911 o distintas combinaciones de esos números aparecían una y otra vez alrededor de los atentados. La primera coincidencia era la más evidente. Los ataques ocurrieron el 11 de septiembre, que en Estados Unidos se escribe
escribe al revés, 9, 11. Y si alguien suma esos números, 9 más 1 más 1, da 11. Y a partir de ahí empezaron a crecer muchísimas teorías más. El primer avión que impactó contra una de las torres gemelas fue el vuelo 11 de American Airlines. Después alguien señaló que ese vuelo llevaba 92 personas entre pasajeros y tripulación. Y otra vez apareció el mismo número, 9 más 2, 11. Con el segundo avión ocurrió algo parecido. El vuelo 175 llevaba 65 personas y otra vez en la suma aparece el número 11. Después empezaron a mirar las propias torres gemelas. Muchos decían que vistas de frente las dos torres parecían representar visualmente el número 11. Y aunque esa comparación era completamente subjetiva, fue una de las imágenes que más se compartió durante aquellos años. Después llegaron las coincidencias relacionadas con el calendario. El 11 de septiembre corresponde al día número 254 del año. Y otra vez, si sumamos todo, da 11. Además, después del 11 de septiembre quedan exactamente 111 días para que termine el año. Pero bueno, poco a poco parecía que cualquier número podía estar relacionado con el número 11. Uno de los cálculos más comunes, como vimos, era sumar cifras hasta que te dé el resultado deseado. En numerología, esa práctica se conoce como reducción digital y fue una de las herramientas más utilizadas para seguir encontrando nuevas conexiones. Pero las coincidencias no estaban solo en los números, sino que también empezaron a aparecer interpretaciones religiosas. Uno de los versículos más citados era Apocalipsis 9:11. Ahí se menciona a Abadón, también conocido como Apolión, el llamado ángel del abismo. Algunas personas aseguraban que ese pasaje había anticipado los atentados. Sin embargo, especialistas en estudios bíblicos sostienen que esa interpretación saca el versículo de contexto y que no existe ninguna evidencia que haga referencia a los hechos ocurridos en 2001. Y todavía hubo otra coincidencia que llamó muchísimo la atención. Exactamente un año después de los atentados, el 11 de septiembre de 2002, la lotería PIC 3 del estado de Nueva York sorteó el número 911. La noticia obviamente apareció en muchísimos medios y volvió a alimentar las teorías. Después de todo lo ocurrido, ver que justo un año después apareció el 911 hizo que mucha gente se replanteara de que todo eso no podía ser una simple casualidad, al igual que pasó en los casos anteriores. Y luego, con el paso de los años, empezaron a aparecer nuevas coincidencias. Algunas comparaban los atentados de Nueva York con los de Madrid del 11 de marzo de 2004, señalando que entre ambos habían transcurrido exactamente 911 días. Otras hablaban de mensajes ocultos en películas, rituales, simbolismo, numerología e incluso conspiraciones. Y cada cierto tiempo aparecía una coincidencia nueva que volvía a hacerse viral. Lo que pasa es que cuanto más crecía la lista era más difícil distinguir cuáles eran las que realmente estaban documentadas, o sea, que eran reales, y las que la gente empezaba a decir con el paso de los años, ¿no? Por ahí muchas eran inventadas o no sé, se las sacaban de no sé dónde. Algunos datos, como ya se habrán dado cuenta, eran de sumar números, contar letras o elegir únicamente la información que coincidía con la teoría. Y sin darnos cuenta, llegamos a un punto muy parecido a lo que pasó con el caso de Gaspi. Miles de personas analizando hasta el último detalle y una lista de coincidencias que parecía hacerse cada vez más larga. Entonces me surgió una pregunta que es: ¿qué tienen en común todos estos casos y por qué vemos tantas coincidencias que parecen imposibles? La respuesta está en nuestra cabeza y ahí es donde entra un concepto de la psicología que explica por qué estas historias nos resultan tan difíciles de ignorar. Después de ver todos estos casos, es muy fácil llegar a una conclusión y pensar que hay algo raro detrás de todas estas coincidencias, que tal vez existe algún patrón oculto o que de alguna forma algunas tragedias parecen dejar señales antes de ocurrir. Y siendo sincera, mientras investigaba toda la información de los casos para este video, yo también pensé lo mismo, porque cuando empezás a ver una coincidencia detrás de otra, llega un punto en el que cuesta creer que todo sea una simple casualidad. Pero mientras seguía investigando, encontré un concepto de la psicología que explica muy bien por qué pasa esto. Se llama apofenia. Puede que el nombre no te suene de nada, pero probablemente lo hayas experimentado muchas veces sin darte cuenta. La apofenia es la tendencia que tiene nuestro cerebro a encontrar patrones o relaciones entre cosas que en realidad no tienen ninguna conexión objetiva. Dicho de otra manera, nuestro cerebro está todo el tiempo intentando darle un sentido a todo lo que vemos. Te lo voy a poner en un ejemplo. Imagínate que estás caminando por un bosque y escuchas un ruido entre los árboles. Tenés dos opciones: pensar que
no hay nada o pensar que puede haber un depredador. Si te equivocás si era solo el viento, bueno, salís corriendo y lo peor que te puede pasar es que gastes un poco de energía. Pero si decidís ignorarlo y realmente había un animal esperándote, las consecuencias seguramente van a ser mucho peores. Por eso nuestro cerebro evolucionó para detectar patrones con mucha más facilidad. Y ese mecanismo obviamente sigue funcionando hoy en día. La diferencia es que no vivimos rodeados de depredadores. O sí, no sé. Pero bueno, mayormente vivimos rodeados de información, videos, noticias, publicaciones, fotos, comentarios. Y nuestro cerebro hace exactamente lo mismo que hace miles de años. Empieza a buscar conexiones. Por eso, después de una tragedia tan impactante como el 11 de septiembre o como el caso de Gatsby y Oliver Tree, la gente se mete a las redes sociales a buscar contenido a ver si encuentran algún tipo de conexión que les explique por qué pasó lo que pasó. Buscan frases, números, fechas, canciones, videos, y claramente si buscan empiezan a encontrar coincidencias. Los psicólogos también hablan de otro fenómeno que también está relacionado con esto, que se llama el sesgo de confirmación y consiste en algo muy simple. Siempre recordamos las coincidencias que apoyan una idea, pero olvidamos todas las veces que esa coincidencia nunca apareció. Por ejemplo, seguramente te pasó que pensás en un amigo y justo te cae un mensaje y decís, wow, tenemos una conexión increíble, y te acordás de ese momento para siempre. Pero las cientos de veces que pensaste en una persona y nunca te cayó un mensaje, bueno, esas veces no nos acordamos. Con las tragedias que conté sucede algo parecido. Después de que ocurre un hecho que impacta al mundo entero, miles o incluso millones de personas empiezan a revisar información al mismo tiempo. Y cuanto más grande es la cantidad de datos que analizamos, más fácil es encontrar coincidencias que parecen increíbles. Y creo que eso es justamente lo más fascinante de todos estos casos. Porque al final, el mayor misterio tal vez no sean las coincidencias en sí, sino que siempre fue nuestra propia mente. Y bueno, hasta acá llegamos con este video. Si les gustó, les agradecería que me regalen un like y que se suscriban si quieren ver más videos de este tipo. También pueden dejar en los comentarios sus opiniones y si tienen alguna sugerencia de otro tema que quieran que hable. Nos vemos en el próximo video.